Buenos días. Les damos la bienvenida al noveno evento de Gerencia Jurídica Pública, Seminario Internacional en Argumentación Normativa, organizado por la Secretaría General a través de su Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico, la Corporación Universitaria Lasallista Unilasallista y la Red de Trabajo Colaborativo entre la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, y el Distrito de Medellín, con el apoyo de Titán Leblanc Formación y la Maestría en Argumentación Jurídica de la Universidad del Magdalena. Para este año sumamos la novena versión del evento y la séptima versión internacional. La realización de este evento es la apuesta por acercar la academia y el Estado y con ello fortalecer el proceso de gestión jurídica del conglomerado público de Medellín. Esta jornada será moderada por la doctora Diana Patricia Ruiz Restrepo, jefe del programa de Derecho de la Corporación Universitaria Lasallista Unilasallista, abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en responsabilidad civil contractual, extracontractual y del Estado de la misma universidad, y magíster en Educación y Desarrollo Humano del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE y la Universidad de Manizales, doctoranda en Educación y Estudios Sociales de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Ahora, para dar apertura, invitamos al doctor Fabio Andrés García Trujillo, secretario general del Distrito de Medellín. Adelante, doctor Fabio. Les doy la bienvenida al noveno evento de Gerencia Jurídica Pública que realiza la Secretaría General de la Alcaldía de Medellín en una articulación exitosa entre universidad y Estado para la gestión del conocimiento jurídico, tanto para servidores públicos, trabajadores y contratistas del conglomerado público de Medellín, como para los docentes y estudiantes de nuestras entidades aliadas. Siendo consecuentes con el plan de desarrollo del periodo 2020-2023, Medellín Futuro, ciencia, tecnología e innovación, desde el año 2020, mediante los eventos de gerencia jurídica pública, hemos hablado sobre la tecnología para 2021 sobre innovación pública, en el 2022 sobre la transformación de Medellín Distrito y en el 2023 sobre buena administración pública, un tema novedoso dentro del derecho administrativo colombiano. En esta ocasión, el tema central de este evento será sobre la argumentación normativa, esencial para el ejercicio del derecho y en particular para un distrito como el de Medellín, que es especial de ciencia, tecnología e innovación, que tiene un compromiso con la calidad regulatoria a través del instrumento de mejora normativa, una política desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación para el fortalecimiento de las entidades públicas en cumplimiento de los lineamientos dados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Teniendo en cuenta lo anterior y para explicarlo de una manera más clara, hablar de argumentación normativa para el distrito y su conglomerado público es explicar adecuadamente el fundamento de las normas, los antecedentes de hecho, los antecedentes normativos y jurisprudenciales que permiten expedir decretos y resoluciones con calidad, normas que brindan seguridad jurídica y tranquilidad para servidores y ciudadanos de que las normas se expiden bajo la legalidad. En este aspecto es importante recordarles a todas las personas que nos acompañan de manera virtual que la ciudad ha sido pionera en implementación de la mejora normativa que trae consigo todo el ciclo de agenda regulatoria para la planeación de normas, acciones que la Secretaría General ha implementado desde el 2021 con una fortuna de ser reconocida en el primer concurso de buenas prácticas regulatorias, ocupando el primer lugar y compitiendo con ciudades y capitales y varios departamentos. También queremos reconocer los resultados de la estrategia del Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico, lo que nos ha permitido mantener una relación abierta y cercana con entidades del conglomerado público como Telemedellín, la empresa de desarrollo urbano, entre otras, y asimismo otras dependencias como la Secretaría de Gobierno, Gestión Humana, Comunicaciones, Secretaría Privada y Departamento Administrativo de Planeación con un enfoque de argumentación normativa. Asimismo, destacamos y reconocemos la articulación universidad, empresa, Estado,
que se refleja en esta oportunidad con la Maestría de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Corporación Universitaria Lasallista, la Maestría en Argumentación Jurídica de la Universidad del Magdalena y Tirán Leblanc Formación, quienes se han aliado con nosotros para desarrollar este tipo de eventos y desarrollar toda una estrategia. Finalmente, la Secretaría General le da la bienvenida a todas las personas que nos acompañan desde las diferentes secretarías y entidades del distrito para vivir esta agenda de argumentación normativa y esperamos que cada una de las ponencias sean de su utilidad para fortalecer su labor jurídica en cada una de las dependencias y así apoyar la prevención del daño antijurídico y brindar seguridad jurídica de todos nuestros actos de cara a ofrecerle a la ciudadanía una gestión pública jurídicamente eficiente y eficaz. Sean todos entonces bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Fabio Andrés García, por acompañarnos en la instalación de este evento. También yo aprovecho para darle un saludo muy especial a todos los servidores y contratistas del Distrito de Medellín quienes nos acompañan, también a los diferentes equipos de las universidades que se han juntado para hacer este seminario internacional sobre argumentación normativa. Vamos a darle paso también a continuación a Diana Patricia Restrepo Ruiz. Diana es quien va a ser la moderadora de este evento virtual que estamos haciendo para toda la ciudad, porque finalmente lo vamos a retransmitir por los canales abiertos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Diana, te doy paso en este instante para que puedas hacer a partir de este momento la moderación del 9º evento de Gerencia Jurídica Pública, Seminario Internacional en Argumentación Normativa. Sean todos bienvenidos. Sebastián, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Agradecemos mucho al doctor Fabio Andrés García Trujillo por las palabras de apertura a este evento. Normativo, que es una temática nueva y poco explorada en la administración pública latinoamericana, por lo que este evento se constituye en un aporte novedoso a la gestión del conocimiento jurídico público y se articula a la gerencia jurídica pública a través de la mejora normativa. Invitamos a los asistentes para que formulen sus preguntas a través de nuestro chat, indicando a cuál conferencista va dirigida y también su correo electrónico en caso de que esta deba ser resuelta luego de finalizar el evento por parte de alguno de nuestros ponentes. Agradecemos igualmente mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir el desarrollo de las conferencias. Recuerden que este evento será certificado a quienes estén presentes en la totalidad de la jornada, por ello es muy importante realizar el registro de asistencia. Sin más preámbulo, damos inicio al evento invitando a nuestro primer ponente internacional que nos acompaña desde España. Se trata del doctor Juan Antonio García Amado, quien abordará la ponencia ¿Cómo se argumenta con principios constitucionales? El doctor García Amado es licenciado en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, España, con un premio extraordinario. Es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, ha participado en estancias de investigación en las universidades de Múnich, Maguncia, Libre de Berlín, Aix en Provence y en Florencia. A su vez ha sido ponente, conferenciante y profesor invitado en universidades e instituciones públicas de toda Iberoamérica y de diferentes países europeos. Ha publicado libros en editoriales españolas y latinoamericanas, dentro de los que se encuentran títulos como Teorías de la tópica jurídica, Hans Kelsen y la norma fundamental, La filosofía del derecho de Habermas y Luhmann, Escritos de filosofía del derecho, Ensayos de filosofía jurídica, Nuevos ensayos de filosofía jurídica, un debate sobre ponderación, uno de mis favoritos, Dworkin, Alexi y Niño, La teoría de la decisión judicial, Subsunción, argumentación, ponderación con Manuel Atienza, Teoría del derecho y, más recientemente, Argumentación jurídica, fundamentos teóricos y elementos prácticos. Le recordamos al doctor García Amado que cuenta con 40 minutos para desarrollar su intervención. Adelante, doctor. Buenos días, muchas gracias. Ante todo, mi gratitud y mi saludo para quienes convocan y organizan este evento y han tenido la deferencia de invitarme y de contar conmigo. Es vieja mi vinculación a Medellín, ciudad para mí
muy querida y por tanto, pues me siento satisfecho y feliz de intervenir en un acontecimiento tan importante para el mundo jurídico como este 9º evento de gerencia jurídica pública, aunque sea así en línea, cuando en verdad lo que aún me agradaría más pues sería estar presencialmente de nuevo en esa querida ciudad. Bueno, el tiempo es limitado y entro sin más preámbulos en la exposición de mi tema. El título que se me asignó es ese de cómo argumentar con principios constitucionales. Mi propósito es ser claro y ser práctico. No quiero hacer una ponencia, una conferencia que pensada para teóricos del derecho, filósofos del derecho, para profesores, digamos, sino para abogados, juristas del mundo de la práctica que puedan tener algún tipo de duda sobre esta apasionante temática de los principios y su modo de uso o la manera en que con ellos se puede argumentar. En primer lugar, es inevitable que arranquemos con un depende. ¿Cómo se argumenta con los principios en general o con los principios constitucionales en particular? Bueno, pues depende de qué entendamos por principios. Que entendamos por principios jurídicos como un tipo de norma o que entendamos por principios constitucionales. No hay una doctrina unívoca, uniforme. No hay un acuerdo teórico fuerte sobre qué sean los principios en tanto que normas de derecho y de qué manera se diferencian de otras clases u otros tipos de normas de derecho. Lo que sí existe, y muy fuertemente en países como mi querida Colombia, es un dominio grande de una teoría del derecho y una teoría constitucional que precisamente podríamos denominar principialista. Esa teoría principialista del derecho, algunos le dicen también neoconstitucionalista, pero siempre son problemáticas y discutidas las etiquetas. Bien, esa particular teoría neoconstitucionalista o principialista del derecho tendría su mejor exponente, máximo expositor en un autor de tanta influencia en países como Colombia, como es Robert Alexis. Y en nuestra común lengua española, pues entre los autores también más destacados dentro de esa perspectiva que estoy denominando principialista, se encontrarían Manuel Atienza, Juan Ruiz Manero, Josep Aguiló y todos esos queridos colegas de la Universidad de Alicante, que es un centro importante en materia de argumentación jurídica con un perfil, digamos, iusmoralista, antipositivista, principialista, etc. Pero bien, a efectos de ubicarnos, yo quiero proponerles primeramente este pequeñísimo esquema. Hay una teoría antipositivista, yo digo iusmoralista de los principios y de los principios constitucionales. Esta teoría estaría representada por autores como estos, de tanta influencia que he mencionado, y habría también, bastante diferente, una teoría iuspositivista de los principios y de su utilidad y de su modo de uso. No les oculto que yo me siento mucho más cercano de esta teoría iuspositivista que de esa teoría iusmoralista, que sin embargo creo que es hoy la dominante en tantos países como mismamente Colombia. Voy a dar 4 pinceladas teóricas para ubicarnos nada más sobre qué son los principios y cómo se entienden los principios para esa teoría que estamos llamando principialista y que tendría su mejor representante en Robert Alexis. Robert Alexis cuenta, por ejemplo, en su gran libro sobre derechos fundamentales, que fue en su día traducido. Hay 2 traducciones al español de ese gran libro, publicado en el Centro de Estudios Constitucionales, y la segunda de esas traducciones, bien buena por cierto, se debe a un colombiano, un querido amigo llamado Carlos
pulido. Bien, ¿cuál es la teoría de las normas y, por tanto, de los principios de Robert Alexis? Robert Alexis dice que todas las normas que hay en un sistema jurídico son o reglas o principios. Y define las reglas así. Las reglas son mandatos taxativos, algo así como órdenes que o se cumplen o no se cumplen. Por ejemplo, una regla podría ser la norma que dice que ante el semáforo con la luz en rojo, en nuestra dirección de la marcha, debemos detenernos, debemos detener nuestro vehículo. Si usted para, detiene el vehículo, cumple la norma. Si usted sigue de largo, rebasa el semáforo, no se para ante la luz roja e incumple la norma. Así que las reglas son mandatos taxativos para Alexis y los principios son mandatos de optimización. ¿Qué es un mandato de optimización? Un mandato de optimización es una norma que viene a decir, que viene a señalarnos un objeto, un bien, un interés, indicando que ese objeto, ese bien o interés, debe ser lo más protegido, lo mejor amparado que en cada momento se pueda, teniendo en cuenta que los límites a esa optimización, los límites a la realización de ese bien que por un principio está protegido, pueden ser límites fácticos. Por ejemplo, no hay suficiente dinero para hacer viviendas para todos, aunque haya un principio constitucional, que es el de que todos tienen derecho a una vivienda digna, o pueden ser límites jurídicos, por cuanto que un principio puede estar limitado por otro principio. Esta teoría participa muy fuertemente de esa idea de que los derechos, de que no hay derechos absolutos, todos los derechos están limitados por otros derechos u otros principios atinentes a bienes de interés individual o de interés colectivo. Es muy importante subrayar desde el principio, y luego ahora ya, que para esta doctrina, y en palabras de Alexis, todas las normas fundamentales son principios. Todas o casi todas las normas fundamentales son principios, no reglas. Entonces, esas normas de la Constitución, por ejemplo, colombiana, que mencionan la libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la educación, el derecho a no ser torturado, el derecho de habeas corpus, el derecho, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, etcétera, etcétera. Piensen ustedes en toda la larga lista de derechos fundamentales constitucionalmente garantizados. Pues bien, todas esas normas que contienen derechos o que se refieren a derechos serían principios, no serían reglas para Alexis. Y en consecuencia se trataría de mandatos de optimización. La segunda característica diferenciadora entre reglas y principios, de conformidad con esta doctrina que estoy brevemente glosando, la segunda característica diferenciadora estaría en lo siguiente. Cuando dos reglas entran en conflicto, chocan para un caso, estamos ante una antinomia y esa antinomia, esa contradicción normativa, hay que resolverla, la resuelven los jueces, sacando una de las normas del sistema, para lo cual se aplican las viejas técnicas o los viejos, entre comillas, principios del lex superior, lex posterior o lex specialis. En cambio, cuando dos principios se enfrentan, cuando hay un conflicto entre dos principios, por ejemplo, un conflicto entre dos derechos fundamentales, o un derecho fundamental y un principio constitucional de otro tipo, no toca ver cuál sale y cuál se queda, sino que toca ponderar. Los conflictos entre principios se resuelven ponderando. Y por otra parte, el modo en que se razona, tercera diferencia, el tipo de razonamiento que llevamos a cabo cuando en un caso vamos a aplicar ese tipo de normas que llamamos reglas, ese tipo de razonamiento es un razonamiento subjuntivo. Se trata de ver si los hechos del caso que juzgamos encajan o no, son o no subsumibles bajo la descripción que constituye el supuesto de hecho de esa norma. En cambio, los principios,
como ya sabemos, no se aplican mediante un razonamiento así subsuntivo o de encaje, sino mediante un razonamiento ponderativo, mediante otra forma de razonar que se llamamos ponderación. Para todos estos autores que he citado y que son tan representativos, la ponderación es el tipo peculiar de razonamiento que se ejecuta y se debe ejecutar cuando toca aplicar normas que son principios. Ahora bien, es muy importante este último matiz, y con esto ya doy por concluido este esquema, que es un repaso de asuntos que sin duda todos ustedes conocen muy bien. Un principio puede entrar en conflicto con otro principio y entonces toca ponderar P1 contra P2, por ejemplo, libertad de expresión contra derecho al honor. Ese sería un conflicto típico entre principios. Un conflicto puede chocar con otro principio, pero un conflicto también puede ponderarse contra una regla. Cuando un principio se pondera contra una regla, en realidad la ponderación tiene lugar entre ese principio P contra el principio subyacente a la regla, porque a toda regla, según estos autores, le subyace un principio que le da su sentido axiológico y teleológico, más se pondera el principio P se pondera contra el principio subyacente a la regla PR, más el principio de deferencia con el legislador legítimo, con el legislador democrático. Cuando se pondera un principio contra una regla, en realidad la ponderación no es directamente P contra R, sino P contra PR más PD, principio democrático, principio de legitimidad, si quieren decirlo así. Bueno, esto suena muy abstracto, pero vamos a ir entrando ya en el terreno de la práctica. Porque, miren, si todas las normas, según esta teoría, son o reglas o principios, Atienza y Ruiz Manero añaden también un tercer tipo, que son las directrices, pero esto cambia muy poco de lo sustancial que aquí tenemos que decir. Si todas las normas de un sistema jurídico, tanto las constitucionales como las no constitucionales, son o reglas o principios, y si un principio se puede ponderar tanto contra otro principio como contra una regla, esto significa que en cualquier caso puede pasar que un principio derrote en ese conflicto a otro principio, o que un principio derrote a una regla. Si esto es así, tenemos otro dato también muy importante para esa teoría antipositivista del derecho, hoy tan en boga, y que es que todas las normas jurídicas, incluidas todas las normas constitucionales, son derrotables, porque todas pueden ser objeto de ponderación, todas pueden ser ponderadas, y cuando una norma es ponderada, porque es un principio o porque es una regla, entonces ya hemos dicho de qué manera se ponderan las reglas, cuando una norma es ponderada, lo que puede ocurrir es que en esa concreta ponderación esa norma gane o esa norma pierda, sea derrotada. Teniendo en cuenta que al ponderar, también según Alexi, lo que pesamos, lo que se sopesa, lo que se computa por cada lado, por cada plato de la balanza, es el peso que en abstracto tengan los principios concurrentes, más el peso que en el caso adquieran a la luz de las circunstancias del caso concreto. Bueno, ¿cuál es mi opinión sobre este modo de trabajar con principios? Y ahora vamos a los ejemplos. Bueno, mi opinión es que esto es un auténtico desastre y que esto amenaza con constituir, el dominio de esta teoría amenaza con herir gravemente, yo diría herir de muerte, nuestros sistemas constitucionales, porque supone una relativización extrema de todas las normas, incluidas las constitucionales, y una relativización extrema de todos los derechos. Pero esto no quiero explicarlo en abstracto, en aras de la claridad y en aras de la brevedad, sino que quiero representarlo con algunos ejemplos. Y voy a mencionar, por comodidad y rapidez, dos asuntos, dos casos reales de los que yo he debatido por escrito con mi queridísimo amigo y admirado colega del otro bando, Manuel Atienza. Paso rápidamente a contarles estos casos y qué ocurre con la ponderación
que Atienza, siguiendo a Alexis, propone encuadrándose en esta teoría que con tanta brevedad acabo de describir. Mire, el primer caso es el siguiente. El artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en mi país, en España, dice que las comunicaciones en la cárcel de los presos con sus abogados no podrán ser intervenidas, con una única excepción, o sea, cuando están presos, como en prisión preventiva o cumpliendo condena firme, cuando están presos por delitos de terrorismo y en ese caso con autorización del juez para esa intervención o grabación de esas comunicaciones. Fuera de ese caso excepcional, y además así ratificó el Tribunal Constitucional Español que había que interpretar la norma, fuera de ese caso excepcional de terroristas cuyas conversaciones con sus abogados ha de autorizar para que sean legales el juez, fuera de esos casos, la ley dice con toda claridad, y así además impuso su interpretación el Tribunal Constitucional, que no se pueden intervenir esas comunicaciones. Hubo un juez español, por lo demás muy famoso, que hace unos cuantos años, cuando era juez instructor en una causa contra un grupo, una trama de delincuentes económicos, de delincuentes de corrupción, vinculados a un partido español, al partido político llamado Partido Popular, ese juez era el instructor de toda una serie de delitos supuestamente cometidos por ese grupo, delitos de naturaleza económica, como lavado de activos, cohecho, uso de información privilegiada, todo un largo etcétera, ¿no? Y estaban en prisión provisional o prisión preventiva, como también se dice. Entonces, no estaban siendo investigados por terrorismo, no había nada que ver con terrorismo. Entonces, ese juez ordenó a la Policía Judicial, a su servicio, que pusiera micrófonos en las salas donde tenían lugar esas entrevistas de tales presos preventivos con sus abogados. El jefe de la Policía Judicial, que perfectamente captó que eso la ley no lo permitía, le pidió al juez la orden por escrito y el juez emitió el documento correspondiente donde fundaba la necesidad de tal medida aparentemente ilegal con base en las siguientes razones. Dijo, están siendo investigados, son seriamente sospechosos de delitos muy graves, cierto, pero no de terrorismo. Nadie había mencionado nada que tuviera que ver con el terrorismo. 2, son delincuentes muy avezados, son habilidosos, son expertos en cometer este tipo de delitos. Por tanto, 3, borran las pruebas, saben hacerlo sin dejar huella y en consecuencia es muy difícil conseguir pruebas incriminatorias si no nos saltamos un poquito la legalidad. 4, se sospecha que los propios abogados de ese grupo están comprometidos con esa trama criminal, son parte de dicha trama y por tanto en esos abogados tampoco se puede confiar. Y por último, dijo ese juez en su documento, si durante esas conversaciones grabadas algo han hablado esos presos y sus abogados sobre estrategias de defensa en juicio, esa parte hay que borrarla de las grabaciones. De nuevo el jefe de la policía le pregunta por escrito, bueno, y entonces ¿cómo hacemos? Nosotros bajo su orden y su responsabilidad colocamos los micrófonos, después escuchamos lo grabado y eliminamos de esa cinta, de esa grabación, esas partes atinentes a estrategias de defensa en el juicio futuro. Y el juez dijo, no, le contestó, y aquí acabó de hundirse. Dijo, no, nosotros, el fiscal y yo, oímos todo y luego ya les decimos qué cosas tienen que suprimir, qué parte tienen que borrar. Evidentemente, aquí se estaba, al menos bajo una óptica formalista, si ustedes quieren, aquí se estaba saltando la legalidad y se estaba vulnerando flagrantemente una norma que podría ser, según la clasificación de Alexio de Atienza, una regla. Se estaba violentando esa norma que tiene un sentido constitucional profundo, porque lo que esa norma quiere proteger es la paridad de armas como parte del derecho de defensa, como parte del derecho constitucional al debido proceso. Ese encadenamiento y ese vínculo con lo constitucional está claro. Se les estaba violando derechos legales y, por extensión, derechos fundamentales, derechos constitucionales. Pues bien, un día apareció un micrófono, un día un abogado de esos dijo, ¿qué es esto que acabo de tocar debajo de la mesa? Un micrófono, se están grabando. Eso abrió distintas vías procesales. Por una parte,
digamos, se querellaron contra ese juez que acabó siendo suspendido como autor de prevaricación, que decimos aquí, de prevaricato, que creo que se dice en Colombia. Fue separado de la carrera judicial al suspenderlo por 11 años en su oficio, por decidir contra la legalidad a sabiendas. Pero la vía que nos interesa es la que se inicia, digamos, por el lado procesal, porque de inmediato interponen ante el tribunal correspondiente una demanda diciendo que se declare nula toda prueba obtenida a partir de esas grabaciones, directa o indirectamente, inmediata o mediatamente. Ese tribunal, que era la Audiencia Provincial de Madrid, dice, en efecto, prueba radicalmente nula, no sirve, no vale, no se puede tomar en consideración en el juicio ningún contenido de esas grabaciones porque son ilegales y nada que a partir de su escucha se haya podido establecer. Y ahí comienza la polémica, porque Manuel Atienza, mi querido amigo, escribe un artículo donde comenta que esa sentencia que declara nula la prueba es por ilícita, es un gravísimo error, ya que es cierto que en ese caso, formalmente, la regla, la norma, el artículo 51 de la ley penitenciaria se violó, pero que si se hubiera ponderado, se habría captado, habrían tenido los jueces, si hubieran sabido razonar como hay que razonar en este tipo de Estado constitucional en que vivimos, en una Atienza, los jueces tendrían que haber ponderado. ¿Haber ponderado qué cosa? Bueno, haber ponderado contra la regla un principio, porque en esta especial oportunidad, según los contundentes argumentos de Manuel Atienza, en esta especial oportunidad había un principio que derrotaba la regla, dadas las circunstancias del caso. Luego, y era un principio constitucional, así que violar la regla, violar la norma del 51 de la ley penitenciaria, sería, sin embargo, dar satisfacción al principio constitucional, que a esa regla la vencía, la derrotaba en la ponderación. ¿Cuál era, según Atienza, ese principio constitucional? Según él, ese principio constitucional era el principio de eficaz persecución del delito por el Estado. Principio de eficaz persecución del delito por el Estado. Yo le pregunto, y ahí comienza nuestra polémica, que acabamos publicando nuestras intervenciones en un librito conjunto que se llama Un debate sobre ponderación. Entonces yo le pregunto, ¿me puedes decir, querido Manuel, en qué artículo de la Constitución española aparece recogido el principio constitucional de eficaz persecución del delito por el Estado? Y él dice, en ningún artículo, es un principio constitucional implícito, porque si la Constitución permite que haya jueces penales, que haya policía, que haya cárceles, es decir, que haya todo ese instrumental de persecución del delito, es porque la Constitución quiere que el delito esté reprimido, perseguido, y naturalmente la Constitución quiere que esté eficiente o eficazmente perseguido. Luego podemos entender que, aunque la Constitución no lo exprese, no lo menciona expresamente, está en el trasfondo de la Constitución misma, hay un principio, así, implícito, de eficaz persecución del delito por el Estado. Bueno, para mí esto, yo no les detallo más partes de la polémica, pero para mí esto es el fin del mundo, en un sentido que ustedes me comprenderán. Si las cosas son así, y si cualquier derecho legal o constitucional que tengamos está expuesto a ser derrotado por un principio constitucional que incluso puede ser, como en este ejemplo, un principio no alusivo a un derecho individual de otra persona, sino un principio que en verdad lo que está haciendo es conferir poderes represivos aquí al Estado. Entonces nosotros ya no somos titulares incondicionales de un derecho fundamental, sino que todos nuestros derechos constitucionales están sometidos a una especie de cláusula condicional. Es decir, yo ya no tengo derecho a la defensa en juicio, o derecho a la paridad de armas, o derecho al debido proceso. Hay que entender que mi derecho es a eso siempre y cuando que, en mi caso, que el derecho no sea derrotado por un principio como el de eficaz persecución del derecho por el Estado. Yo ya no tengo, entonces, derecho a no ser torturado. Yo entiendo que la Constitución de mi país, que prohíbe la tortura, me garantiza a mí que nunca y bajo ningún concepto se podrá considerar constitucionalmente legítima la tortura, que indudablemente lo sea y que un agente del Estado a mí me inflija. Pero, sin embargo, si es una norma más de las derrotables, tanto si regla como el principio, bastará pensar que si se me tortura para salvar la vida de 2, 3, 7 personas, el derecho a la vida de esas 7 personas inocentes pesa más
vencerá la ponderación a ese derecho mío a no ser torturado y, por tanto, acabará diciendo un tribunal que aunque sea excepcionalmente, en mi caso, la tortura fue constitucionalmente legítima porque regla o principio, la norma que contiene tal derecho mío a no ser torturado y el derecho de todos es, en mi caso, derrotado por un principio que viene en contra. Más rápidamente, les cuento la segunda polémica. El artículo 55 de la Constitución española enumera una serie de derechos que dice que no pueden ser suspendidos en estado de alarma, pero sí mediante declaración de estado de excepción. La Constitución de mi país, como tantas otras, diferencia para esas situaciones especiales como las que acabamos de pasar como ocasión de la pandemia, diferencia entre estado de alarma a estado de excepción y estado de sitio. La regulación constitucional y de la ley que desarrolla los preceptos constitucionales es diferente para cada una de estas cosas. Pues bien, el artículo 55 de la Constitución, estoy hablando de lo que con toda claridad dice un artículo de la Constitución, el 55, que ustedes lo pueden consultar, dice que el derecho de libertad de movimientos, de libre circulación por el territorio nacional, no puede ser suspendido en estado de alarma, pero sí en estado de excepción. ¿Qué hizo el gobierno español? Mediante el decreto correspondiente de estado de alarma, suspendió e impidió a las personas salir de casa, ¿no? Todos sabemos lo que fue eso. Suspendió nuestra libertad de circular por el territorio del país. Podía hacerlo, según el artículo 55 de la Constitución, según lo que dice, lo podía hacer declarando el estado de excepción, pero declarándolo por vía del estado de alarma, no. ¿Qué diferencia hay a estos efectos? El estado de excepción exige, por imperativo constitucional, un control parlamentario más fuerte y más constante de lo que está al respecto exigido para el estado de alarma. Pues bien, para librarse de controles parlamentarios, nos encerraron en casa mediante estado de alarma y no mediante estado de excepción. ¿Había justificación material para no dejar que hiciéramos vida normal en las calles? No lo pongo en duda, sin duda sí, yo no tengo nada en contra de eso, pero la cuestión es que el Tribunal Constitucional declaró, ya cuando todo había pasado, que ese decreto de estado de alarma había sido inconstitucional porque había suspendido un derecho fundamental que la Constitución dice que por esa vía no puede ser suspendido. Bueno, pues Manuel Atienza, de nuevo, nosotros siempre estamos peleando, aunque nos queremos mucho, Manuel Atienza de nuevo dijo, oiga, ese es un error, el Tribunal Constitucional se equivocó. ¿Por qué? Porque tenía que haber ponderado lo que dice el artículo 55, no se puede suspender la libertad de movimientos mediante estado de alarma, contra la gravedad de la situación y la afectación que tal situación de pandemia, la afectación que tenía para el derecho a la salud. Entonces, si ponderamos lo que dice la regla del 55 con la importancia del derecho a la salud, resulta que gana el derecho a la salud y, por tanto, aunque sea contrario a la letra de la Constitución lo que el gobierno hizo, hay que considerar que es constitucional porque había razones suficientes para hacerlo. Bueno, evidentemente, yo no me puedo extender sobre esto, pero es que tampoco eso rebasaría el conocido test de necesidad. Si el gobierno tenía la manera de proteger idénticamente, en la misma medida, el derecho a la salud, con una medida menos gravosa para el derecho de los ciudadanos, como era el estado de excepción, por cuanto que ahí la limitación de los derechos está más vigilada por el Parlamento, bueno, pues entonces, ¿por qué nos dedicamos a ponderar para saltarnos la Constitución y nuestros derechos cuando nos dé la gana? Ese es el gran riesgo. Avanzo. ¿Quiere esto decir que un teórico del derecho constitucionalista positivista, como modestamente uno quiere ser, sea completamente escéptico en cuanto a los principios? No, yo no lo creo así. Es un gran problema teórico en el que aquí no me puedo ahora parar, el de delimitar los tipos de normas que existen y lo que de particular pueden tener los principios. A mí me parece que definir los principios, tal como la ley se hace, como mandatos de optimización,
¿no? Es teóricamente incongruente y además prácticamente absurdo, como acabo de decidir. Yo soy infinitamente más partidario de lo que se llama la teoría del núcleo esencial de los derechos fundamentales y que dice que el núcleo esencial de ese derecho es invulnerable, es inviolable. A mí no se me puede constitucionalmente torturar ni aunque se acabe el mundo, ni para salvar la vida de uno ni para salvar la vida de 87. Podrán concurrir causas de exención de la responsabilidad penal es otro tipo, pero nunca se podrá decir, Constitución en mano, que la tortura es constitucionalmente legítima siempre que merece la pena. Es decir, siempre que compensa, porque lo que pierde mi derecho a la integridad física y moral es menos, aunque a mí me haya dolido mucho, que lo que gana el derecho de otros o el bienestar del Estado o el interés general o el Producto Interior Bruto o la persecución del delito o lo que queramos. Bien. Yo creo que todo ese principialismo, así como precipitadamente lo he estado describiendo, creo que es pernicioso y extraordinariamente peligroso. Evidentemente nos deja en manos de los jueces. Si los que van a ponderar con ese enorme poder de decidir cuándo nuestros derechos ganen y cuándo nuestros derechos pierden, si los que van a ponderar son grandes profesionales de la justicia y además personas extraordinarias y si además son de nuestra ideología, la que sea, oiga, maravilloso. A lo mejor a mí no me preocuparía que en Colombia ponderara el gran Carlos Gaviria, que en paz descanse, viejo amigo, muy querido también, por cierto. Pero es que no podemos hacer teoría del derecho en función de quién esté ocupando un sillón en la Corte Constitucional. Y si son de los otros, entonces me vuelvo positivista, y si son de los míos, me vuelvo ponderador. ¿O acaso no recordamos los escándalos que provocaban las ponderaciones del más experto alesiano que hay en Colombia, el más experto principalista que hay en Colombia, que se llama precisamente Carlos Ronald Pulido, pero que da la casualidad que es conservador? Entonces, cuando pondera un conservador no hay que ponderar, y cuando pondera uno más de mi cuerda, de nuestra cuerda, entonces sí. Bien, eso creo que son defectos graves de una teoría del derecho que se politiza y se construye ad hoc para que ganen los míos siempre, y cambio de metodología y cambio de teoría del derecho como si cambiara de traje. Eso no es serio. Pero decía, ¿significa esto que los positivistas despreciamos los principios? No, los principios pueden tener distinto valor al margen de cómo teóricamente los describamos, y una vez más digo que no me gusta nada esa caracterización de los principios como mandatos de optimización. Insisto, mi derecho a la libertad de expresión, mi derecho a no ser torturado o cualquier otro, no es un mandato de optimización, no es un mandato de hágase lo que se pueda por mi derecho, según las circunstancias y viendo qué más cosas hay que proteger. No. El núcleo duro de mis derechos es invulnerable porque si no, no los tengo como tales derechos, sino como préstamos que me pueden ser retirados. Pero ¿qué utilidad puede tener un principio? Bueno, un principio constitucional o infraconstitucional puede funcionar maravillosamente como argumento interpretativo. Por cierto, principios hay en la teoría del derecho y en nuestros cuerpos legales desde mucho antes de que tuviéramos constituciones como la española del 78 o la colombiana del 91. Tiene siglos y siglos y más siglos en derecho privado el principio de buena fe, o el principio de enriquecimiento injusto, o el derecho laboral el principio prooperario, o volviendo al derecho civil, el principio de conservación de los actos jurídicos, o el principio de conservación de los negocios jurídicos, o el favor testamenti. Una infinidad de principios con los que hemos venido trabajando siempre, sin que a nadie se le hubiera ocurrido decir que eran mandatos de optimización. Entonces, ¿qué utilidad tenía? Esa utilidad que tienen los principios de toda la vida y que hoy se puede otorgar también a los principios constitucionales es, uno, servir como normas con las que se razona para colmar lagunas normativas cuando existen, me voy a referir a eso, y dos, ofrecer argumentos interpretativos muy sólidos, muy potentes. ¿Qué es un argumento interpretativo? Y aquí toca hablar un poquito de teoría de argumentación, dado que en buena medida yo estoy aquí con ustedes, tengo ese placer por cuanto que soy director del máster y de la maestría en argumentación jurídica, el máster de la Universidad de León y la maestría de la Universidad de Magdalena, en ambos casos enseñanzas impartidas, la de la maestría en enseñanza oficial en Colombia, título oficial en Colombia, impartidas en convenio con Tirant Formación, que es una filial de la gran editorial Tirant Loblanc. De estas cosas, naturalmente, en esa maestría se habla mucho más de lo que aquí en 45 minutos podemos hacer. Pero entonces,
decía, a ver, ¿qué es un argumento interpretativo? Un argumento interpretativo es una razón mediante la cual se defiende una opción interpretativa que un tribunal toma. Vamos a ponerlo con un ejemplo rapidísimo, porque no hay tiempo para más. Dice el artículo 162 del Código Civil Español lo siguiente. 162 del Código Civil. No podrán... Listo, es que no sabía, disculpe, me detuve porque no sabía si me estaban hablando a mí. Bueno, era un micrófono. Dice el artículo 162 del Código Civil esto, dice, no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados. Y en el derecho, no meramente en el derecho constitucional, también en el derecho civil de mi país, tiene presencia, claro que sí, es el que ustedes conocen muy bien como principio de interés superior del menor. Miren, tiene un caso real resuelto por la Sala Civil del Tribunal Supremo, ¿no? Era un matrimonio, había tenido un hijo, después habían 2 hijos. De estos hijos eran todavía jovencitos, tenían como 8 años, ese matrimonio se había divorciado y los abuelos paternos reclamaban su derecho de visita, su derecho a relacionarse con esos 2 nietos de 7 u 8 años de edad. La norma dice que a los hermanos, abuelos y otros parientes y allegados no se les puede impedir la relación con los menores si no hay justa causa. Bueno, ¿qué es justa causa? Tenemos ahí un problema interpretativo. Bueno, aquí lo que sucedía en ese caso es que el papá de esos menores, el hijo de tales abuelos, estaba encarcelado y estaba pagando pena precisamente porque había abusado, según la sentencia, sexualmente de los 2 niños cuando eran bebés. Entonces la mamá decía, no, los abuelos, los padres del papá abusador, no van a ver a estos 2 niños porque yo me niego, porque el papá les hizo mucho daño. Los psicólogos declararon, bueno, que están reponiéndose del trauma que en su infancia primera sufrieron, por cuanto que llevan sometido a tratamiento psicológico mucho tiempo, se están olvidando del papá, y los abuelos quieren ver a los niños para hablarles del papá y decirles que es todo mentira, que ellos se lo inventaron, que el papá es inocente, porque los abuelos es lo que creen. En resumidas cuentas, el tribunal dice, tenemos que interpretar qué significa justa causa a efectos de decidir si concurre o no concurre tal causa justa para privar o no a los abuelos de su derecho al contacto con los menores, con sus nietos. Dice, bueno, pues vamos a elegir la interpretación más favorable al menor. Aplicamos el principio de interés superior del menor y, por tanto, entendemos que en el caso es preferible de las varias interpretaciones posibles de que sea justa causa, aquella que de hecho, y según el dictamen de los expertos, resulte para los menores más favorable. Están utilizando el interés superior del menor, pero no a base de ponderar para justificar una decisión contra ley, derrotar a otra norma, etcétera, sino para justificar con un argumento muy potente una determinada opción interpretativa. Miren rapidito otro caso. Un matrimonio se divorcia, el hombre descubre mediante un análisis de ADN, el hombre descubre que la hija que ese matrimonio tenía y que contaba unos 11 años, que la hija no es hija biológica suya, a pesar de que su mujer siempre se había hecho pasar así y él se había creído el padre biológico porque ignoraba que su esposa hubiera tenido otra relación. Entonces el padre interpone una acción de filiación para que se declare que legalmente él no es el padre y por tanto eximirse de toda carga legal respecto de esa hija, pero después dice, mire, yo ahora ya no soy el padre legalmente, yo soy una persona allegada, porque el 160, apartado 2, que antes les dije, dice, no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes
y allegados. Bueno, yo me considero un allegado, entonces yo quiero seguir viendo a esta niña porque la quiero mucho. Ya no es mi hija, yo he sufrido esa decepción con su mamá, pero yo sigo considerándola a alguien con el que mantengo un gran vínculo, un gran afecto, y yo quiero verla y ayudarla. Los psicólogos, la mamá se opone radicalmente. Los psicólogos dicen, hay un vínculo emocional grande entre la niña y el padre, a la niña le hará bien ver al padre. Entonces, los problemas interpretativos que ahí se suscitan, ¿cómo lo resuelve el tribunal? A favor de ese régimen de visitas, a favor de ese contacto. ¿Y cómo lo justifica? Dice, mediante el principio de interés superior del menor. Si es bueno para la niña seguir viendo al que siempre ella creía que era su papá y ahora es una persona que ya legalmente no tiene ese rol, pero al que aprecia mucho y que tiene respecto de ella una actitud maravillosa, bueno, pues lo mejor para la niña, principio de interés superior del menor, es lo que funciona aquí como argumento a favor, argumento interpretativo a favor de la lectura correspondiente de lo que sea justa causa. Última cosa, si ustedes me conceden 4 minutos, no más, y sé que ya estoy a punto de rebasar el tiempo. Mire, hasta aquí he estado en la teoría. Y esta teoría, lo que en el fondo nos diferencia a unos y a otros, a los antipositivistas, a los principialistas y a los positivistas, es que los positivistas consideramos, piensen en Ferraioli, por ejemplo, consideramos que lo que digan las normas de nuestro sistema, basado en constituciones democráticas, Estado constitucional, democrático y social de derecho, lo que digan las normas hay que tomárselo en serio y hay que empezar por tomarse en serio lo que digan las normas constitucionales. Que no vale eso de, bueno, esto obligan prima facie, pero a la vez son derrotables, hay que ver caso por caso si nos saltamos la norma o no, y eso lo vamos a comprobar ponderando y fingiendo que el resultado de la ponderación es objetivo y no el fruto de preferencias personales del juez o la magistrada que pondere. Hay diferencias teóricas, pero yo quiero mencionarles ahora en estos 3 minutitos últimos otro detalle. Miren, al margen de la teoría nos queda el asunto de cómo nos puede convenir actuar como abogados. Voy a ser un poco, en aras de nuevo de la brevedad, voy a ponerme incluso un poco provocativo, si ustedes quieren, hasta algo cínico. Si yo fuera un abogado colombiano, se lo digo con confianza y con espíritu de broma, pero algo en serio también, si yo fuera un abogado litigante colombiano, yo me pasaría la media vida ponderando ante los tribunales. ¿Por qué? Porque si los tribunales de mi país son principialistas, les gusta la ponderación, para ganar más casos tengo que darles la ponderación hecha. Y les voy a dar un ejemplo nada más de un caso español muy sencillo, un caso normal, un caso fácil. Mire, el Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal dicen que las fachadas en los edificios de apartamentos, en las comunidades de vecinos, las fachadas, es decir, las paredes de las casas por la parte exterior son comunitarias. Dice la ley con absoluta claridad que en las fachadas nada puede un vecino cambiar, porque la fachada no es suya, es común. En las fachadas nada puede un vecino cambiar si no es con la autorización o el visto bueno de la comunidad. Hubo un vecino en un lugar, una ciudad que no importa, hubo un vecino, el dueño de un apartamento, que colocó un termoeléctrico por fuera de su fachada, ¿de acuerdo? En la pared exterior y pasaba por un cable a través de la ventana, etc. La comunidad le dijo, quite eso que no tiene permiso, retire eso de ahí que no nos gusta y sin nuestra autorización no puede colocarlo. Y es unánime el rechazo. El vecino dijo, no lo rechazo, estoy en mi derecho. La comunidad demandó y el juez le dio la razón, amparándose en que la ley no tiene discusión posible. ¿Cómo plantearía usted ese caso ponderando? Sí, en un país en el que pudieran ser receptivos, sensibles a la ponderación los jueces. Mire, si yo fuera el abogado de ese señor, de ese vecino, primero miraría la ley y pensaría, oiga, con la ley en la mano perdemos. Está muy clara, no hay maniobra, no hay argumento interpretativo aquí que nos salve, perdemos, gana la comunidad. Bueno, entonces vamos a intentarlo ponderando. Y yo le haría ahora es un poco de juego a mi exposición, yo le haría un interrogatorio así. Veamos, ¿ustedes qué son, una familia rica o una familia pobre?
Decía, no, nosotros somos una familia modesta. Y yo como abogado pensaría, pues bien, vamos bien. Segundo, ¿cuánto mide su apartamento? Si me dice 70 metros, mucho mejor que si me dice 120 metros cuadrados. Vamos bien. ¿Y en casa cuántos son? ¿Cuántos viven aquí? Si me dice que viven 7, mucho mejor que si me dicen que viven 2. Y dirán, oiga, ¿y el clima cómo es? Aquí por las noches se pone, ¿está calentito o se pone muy frío? Como ocurre en la ciudad desde la que yo les estoy hablando, León. En invierno, si resulta que a veces hace mucho frío, oiga, buenísimo. Una pregunta importante, oiga, ¿y aquí hay hijos? Sí, viven en la casa con nosotros 3 niños. Bueno, ¿y el más pequeño cuánto tiene? El más pequeño tiene 6 meses. Oiga, fabuloso. ¿Se dan cuenta? En estas circunstancias, yo invocaría ante el tribunal, diría, mire, por un lado está la regla, no se puede colocar el termoeléctrico ni ninguna otra cosa. Listo. Y eso es importante, yo le concedo el principio que subyace, que es que haya una homogeneidad estética, que no haya objetos molestos para los vecinos. Qué importante es la regla, pero vamos a pesarla contra los principios que concurren aquí. Mira qué principios concurren. Es una familia pobre. Entonces, traemos el principio del Estado social, principio de solidaridad con los más desfavorecidos, etc. Vive una familia entera con papá, mamá, hijos, una abuela, un abuelo. Oiga, le traigo también el principio de protección de la familia. Resulta que hace mucho frío, el termoeléctrico sirve para calentar el agua, pero son tantos y es tan pequeñita la casa que el termoeléctrico apenas cabe dentro, por lo tanto, así se explica que lo cuelguen fuera. Luego, pero si les obligamos a quitarlo, no tienen dónde ponerlo, resulta que no tienen agua caliente para bañarse ni para bañar a los niños, con lo cual se pone en peligro su derecho a la salud. Traigo otro principio, el derecho a la salud y lo peso. Y además hay menores que si no tienen calefacción de noche porque hace frío aquí y si no tienen cómo mantener su higiene duchándose con agua caliente, etcétera, pues pueden enfermarse de distintas maneras. No solo derecho a la salud, sino principio de interés superior del menor. ¿Esta maniobra para qué sirve? Con esta maniobra yo le acabaría diciendo a ese juez, tal vez colombiano, mire, está muy bien la regla, como pauta general hay que respetarlas, pero en situaciones como esta, la regla merece ser derrotada por los principios que concurren, tantos tan importantes y de tanto peso. Lo que se acaba de hacer, ¿qué es? Para mí es un planteamiento absolutamente cínico porque es estoy usando la ponderación como herramienta para ganar pleitos con independencia de lo que diga la ley y los jueces encantados porque así se sienten habilitados para decidir cada caso en equidad, según la justicia del caso concreto y según las circunstancias del caso concreto. ¿Es eso compatible con el Estado de Derecho? No. ¿Es eso constitucional? No. ¿Respeta eso el modelo de separación de poderes y de atribución de derechos y el principio democrático y el principio de legalidad que nuestra Constitución está presente? No, en absoluto y para nada. Pero si vivimos en un Estado donde hay una preferencia clara entre abogados y particularmente en las altas cortes para que el derecho deje de tener la base en ciertos textos con algún significado y fuerza normativa vinculante. Y si lo que queremos es la justicia del caso concreto, nosotros los abogados litigantes tenemos que también aprender a ponderar para vencer, para imponer nuestras ponderaciones y hacerlas mejor que nadie. Y concluyo, al fin. Y el derecho a morir dignamente, pero la toma de decisiones de las administraciones públicas sigue muy ligada precisamente a esos conceptos con los que la Corte hizo estas primeras consideraciones frente a la materialización de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo superar un poco a nivel de las administraciones, ¿cierto? En la toma de las decisiones diarias, en la materialización de las decisiones de planes, programas, proyectos, políticas, esa visión que de alguna manera nos dejó ese ejercicio de la ponderación en la Corte Constitucional? Ya, listo. Diego, muchas gracias, estimada Diana. Le respondo y trato de que sea de una manera breve a cuestión tan interesante. Permítame una broma, a mi estilo, no me lo tomen a mal, ¿no? Yo conozco una familia realmente que tiene una gran fortuna,
que se ganó su abuelo, que era un taur, era un tramposo jugando las cartas, ¿no? Entonces, esa familia vive feliz y dice, ok, y honra a su abuelo, porque sin las trampas que él hacía en el póker o no sé qué, pues ellos no tendrían la fortuna que tienen. Bueno, bien está. Mi malvada comparación, ¿a dónde va? Bueno, ¿a qué estamos diciendo? Si lo que hicieron las primeras cortes constitucionales en Colombia colectivamente nos favoreció, fue bueno para nuestros derechos, pues se lo hicieron ponderando como si lo jugaron a los dados. El caso es que salió bien y nos beneficia. Ahora bien, ¿usted sería partidaria del sistema de lanzar los dados como sistema bárbaro de decisión constitucional por el hecho de que durante años eso nos favoreció? Oiga, no, porque mañana nos vienen mal dadas en el azar y perdemos todo lo que habíamos ganado, ¿no? Entonces, si condicionamos, es decir, si nuestra metodología está ideológicamente condicionada, nosotros en realidad tenemos ideologías y metodología. Es decir, si la idea es, y en esto me parece que estamos de acuerdo, lo hemos comentado los dos de distinta manera, si la idea es, mientras pondere Gaviria, maravilloso porque vamos a estar de acuerdo, pero el día que pondere Carlos Bernal, votamos por la ventana la ponderación porque vamos a estar en desacuerdo, bueno, estamos haciendo algo inconstitucional, porque menciono los dos porque uno fue amigo mío y el otro también lo es, ¿no? Pero, a pesar de tantas discrepancias ideológicas ahí. Vamos a ver, es que constitucionalmente tanto derecho tiene a ponderar como quiera Gaviria como Carlos Bernal. Es que no hay una ideología constitucional buena que pueda ser a lo mejor la progresista o suya y mía, y una ideología constitucional vetada que sea la conservadora que pueda tener Carlos Bernal. Es que Carlos Bernal es un ciudadano con el mismo derecho que yo tendría si fuera un ciudadano colombiano. Yo les digo aquí, con toda confianza, yo soy ateo. Carlos Bernal es creyente cristiano. Bueno, pero es que la Constitución de Colombia y la de España consagra la libertad de creencias y la libertad religiosa, y donde se dice que no pueda tener los mismos derechos a acceder a la Corte Constitucional o a ponderar en ella el religioso. Es decir, si toda nuestra teoría del derecho está políticamente sesgada, ideológicamente sesgada, no es teoría del derecho. Es ideología proyectada sobre el derecho. Y en este caso de mi amigo Carlos Bernal, se da la tremenda paradoja de que no hay nadie teóricamente más capacitado que él para ponderar. Ustedes conocerán, y si alguien no lo ha visto, yo se lo recomiendo enfáticamente, un libro con cuyo contenido yo discrepo muchísimo, pero que es el mejor libro que jamás he escrito en el mundo sobre ponderación y el principio de proporcionalidad. Se llama precisamente el principio de proporcionalidad y es la tesis doctoral que hizo Carlos Bernal hace ya un puñado de años en la Universidad de Salamanca. Es tremendo ese libro. Es decir, el dominio que tiene Carlos Bernal de esa teoría alexiana es absoluto. Bueno, miren qué paradoja. El que mejor preparado está para ponderar resulta que no nos gusta cómo pondera. ¿Por qué? Porque no es de nuestra cuerda. Oigan, pero entonces nosotros hacemos teoría del derecho o somos políticos camuflados de filósofos del derecho. No es que yo crea una teoría pura del derecho, no es que no tenga que tener el profesor ideología, puede tenerla y todos la tenemos, y yo tengo la mía, que seguramente es más cercana a la de usted, sospecho, que la de Carlos Bernal, pero tenemos que construir una teoría del derecho que no sea meramente instrumental para nuestros fines políticos. Es decir, tenemos igual que, es como si, mire, medicina, ¿no? Enseñamos a todo el mundo a practicar sus cirugías, pero luego decimos, no, mire, si el médico va a operar a un enemigo, que trate de que le deje dentro el bisturí a ver si se muere. Y en cambio que use su mejor técnica si opera a un amigo. Oiga, no, nuestra técnica tiene que ser la misma y nosotros tenemos que aprender a manejar, a interpretar la Constitución, a entender la Constitución, a manejar la legislación y a todas las tremendas complejidades que el derecho tiene como técnica, igual que es la técnica quirúrgica para el médico, como técnica que tenemos que tratar de aplicar poniendo entre paréntesis nuestra ideología, porque yo entiendo que uno llega a la Corte Constitucional para ejercer ese sublime oficio de guardián de la Constitución, no para culminar una carrera política y hacer valer desde allí
como constitucionalmente mandado lo que por la vía democrática no somos capaces de imponer. Y por eso yo creo que es inconstitucional, en su esencia, ese planteamiento de, tranquilo, me da igual lo que diga el Congreso, lo que diga el Senado, porque el día que mi amigo y yo lleguemos a la Corte, tumbamos todo. Y decimos que la Constitución exige exactamente ¿qué diríamos? La tasa de interés hipotecario que a nosotros nos parece la justa. O sea, no es su competencia según la Constitución y listo. Pero, avanzo. El problema está, o sea, usted ha puesto ejemplos que yo creo que mucho de lo que usted muy bien señalaba se reconduce a lo que yo llamo argumentos interpretativos. Bueno, de pronto toca interpretar una norma constitucional y hacemos una interpretación sistemática de forma que la dignidad aparezca como un argumento interpretativo más a favor de la ampliación de la libertad de las personas o a favor de la eutanasia o a favor de que no sea delito la tenencia de dosis personal de marihuana en casa, etcétera. Estoy pensando en las viejas sentencias de Gaviria, por cierto. Bueno, no hay ningún problema. Lo que a mí me plantea problemas, y conviene que esto lo definamos, es utilizar la ponderación para justificar la decisión contra lege, que en algunas cortes constitucionales y en Colombia ya ha comenzado. Basta ver la doctrina sobre la mutación constitucional. Lo que me inquieta es que se usa la ponderación para declarar inconstitucionales normas constitucionales o para añadir a la Constitución normas que en la Constitución no está, como sucede con los poderes que se ha autoatribuido a la Corte Constitucional en relación con la reforma constitucional. Dice, no, aunque la Constitución diga que nosotros solo controlamos el procedimiento, nosotros controlamos el fondo, porque si nos parece muy importante el cambio que por la vía constitucionalmente establecida para la reforma se sigue, si nos parece que afecta a algo que nosotros consideramos muy importante, decimos que es una mutación constitucional y que eso tenemos que frenarlo nosotros. La sentencia del fast track, ¿vieron? Carlos Bernal de nuevo, ahí, ¿no? Entonces, oiga, no se me convierta usted en el poder constituyente echándole la culpa a la Constitución, porque la Constitución, ni la colombiana ni la española, atribuye a la Corte Constitucional esos poderes supraconstitucionales que la propia Corte se atribuye enmendando la Constitución y sustituyendo al poder constituyente. Y por último, usted planteaba algo respecto, bueno, y desde el plano del derecho administrativo, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacen los que, como ustedes, están día a día bregando con normas, reglamentos, ciudadanos que reclaman, etcétera? Bueno, yo tengo para esto un pequeño lema que apenas puedo más que formular así, que como lema, que es, oiga, recuperemos la regulación. Porque ¿saben qué está pasando en muchos países? Desde luego pasa en el mío. Tal vez en Colombia también, ustedes me dirán. Que es que tan convencidos todos de que solo hay Constitución ya y de que ya no vivimos en el estado de la legalidad y que todo lo arreglamos con principios y ponderaciones, nos olvidamos de hacer buenas normas. Nos olvidamos de que una parte técnica muy importante de nuestro cometido y del suyo en el municipio, sin duda, es hacer normas, es regular, es solucionar problemas, pero no casuísticamente y por vía de tutela, que bendita tutela también, no tengo nada en contra, pero sino que hay que regular. Entonces, tenemos que recuperar la técnica legislativa, tenemos que recuperar la habilidad técnicamente compleja para hacer buenas normas, normas sobre el suministro de agua, normas sobre alcantarillado, normas sobre recogida de basura, normas sobre lo que sea. Hay un micrófono por ahí de nuevo, ¿no? Entonces, dejemos de fiarlo todo al litigio, a la ponderación y a los jueces, y hagamos normas y aprendamos a interpretarlas, a manejarlas, a integrarlas, etc. Es decir, recuperemos la parte de nuestra cultura jurídica que hemos votado hace pocas décadas. Porque antes del 78 en España y antes del 91 en Colombia había derecho. Habían derecho de aquellos tiempos. Pero no es que las normas hayan aparecido ahora. No es que los principios hayan aparecido ahora. No es que las sentencias solo existan ahora. No es que los problemas sean de ahora. Pero ese borrón y cuenta nueva, del que tienen mucha culpa muchas facultades de derecho, ese borrón y cuenta nueva nos ha hecho perder la competencia técnica, la pericia, la capacidad para hacer normas, interpretarlas, aplicarlas y saber razonar con ellas. Y entonces todo lo dejamos a un tipo de razonamiento judicial que en el fondo es un razonamiento moral. Vamos a ir a juicio a discutir qué es lo más justo para este caso. Para este señor
que resulta que no le llega el agua sino a 100 metros de su casa, pero al mismo tiempo hay una amenaza de ruina, no sé qué. Vamos a ponderar. Oiga, eso tiene que estar contemplado lo mejor posible en normas que se puedan aplicar con un cierto automatismo, sin pensar con eso que la aplicación de ninguna norma sea una simple subsunción, un simple silogismo, etcétera. ¿Por qué? Porque es que si no, ustedes van a tener, permítame la broma, van a tener que sacar del municipio a todo este personal que amablemente nos escucha y sustituirlos a todos por aprendices de jueces o por brujos o por moralistas. Que echen a todos los abogados de sus oficinas en su municipio y pongan profesores de ética o curas. Porque si se trata de ver qué es lo más justo para hacerlo a cada señor, lo va a hacer un cura mejor que uno de ustedes con 7 maestrías. Porque si en la maestría no estudio técnicas, ¿qué estudio? Brujería, arte de la ouija, maneras de ponderar para que no nos salga como a Carlos Bernal. Bueno, volvamos al derecho, eso es lo que yo le diría. Doctor Juan Antonio, muchísimas gracias. Muy, muy claro el asunto, y no solo para las administraciones, sino también para la academia. Es una reflexión vigente para los abogados y abogadas que estamos formando, así es que como jefe de un programa de derecho también me llevo la reflexión frente a este ejercicio. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado, es siempre un placer escuchar. Gracias, estimada Diana Patricia, el placer ha sido mío, hasta siempre a su disposición. Un abrazo.